Siempre imaginé que, en el entierro de mi marido, estaría rodeada solo de respeto y silencio. Pensé que sería un momento triste, sí, pero también de unión. Una última despedida a la vida que construimos juntos durante casi medio siglo. Creía que, a pesar de las diferencias, la familia se reuniría en paz para honrar su memoria. Pero ese día, vi con mis propios ojos a mi nuera poner algo dentro de mi bebida. En pleno velorio, frente al ataúd de mi marido. Y fue ahí, donde todo cambió. Si piensas que me quedé callada y acepté lo que vi, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, dio un giro total a esta historia. Y nadie jamás imaginó cómo terminaría. Quédate conmigo hasta el final, esta historia va a darte escalofríos. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete al canal, porque aún tengo muchas verdades que contar. Mi nombre es Mercedes Allende, tengo 71 años, y pasé toda mi vida creyendo en lo mejor de las personas. Hasta el día en que entendí que algunas, simplemente quieren verte muerta. Nunca imaginé que el entierro de mi marido parecería una gala de sociedad. Todo brillaba con una elegancia absurda, las flores blancas llegaban en autos de lujo, las copas eran de cristal francés y el aroma de los perfumes costosos llenaba el aire. Yo estaba ahí, rodeada de gente vestida de negro, pero con el corazón helado. Cada palabra de consuelo sonaba vacía, como si todos esperaran que terminara rápido para hablar de la herencia. Miraba a Ernesto dentro del ataúd y pensaba en lo cruel que era el silencio de los vivos. Jimena, mi nuera, caminaba entre los invitados con su vestido de seda y esa sonrisa educada que nunca me inspiró confianza. Era hermosa, sí, pero detrás de esa belleza había una frialdad que siempre me inquietó. Estaba junto a su hermana Leticia, sirviéndose champaña como si celebraran algo. Fingí no verlas, pero no podía dejar de observarlas desde la distancia. Me incomodaba la ligereza con la que se movían, el modo en que sus risas rompían la solemnidad del momento. Recuerdo haberle pedido a uno de los asistentes una copa, solo por tener algo que hacer con las manos. Sentía el peso del salón sobre mis hombros, la mirada de todos sobre mí, la viuda millonaria. En ese instante vi a Jimena sacar algo diminuto de su bolso de diseñador, un frasco transparente que brilló por un segundo bajo la luz del candelabro. Mis dedos se tensaron sobre el brazo del sillón. No supe por qué, pero algo dentro de mí se encendió, una alarma que no hacía ruido pero me quemaba el pecho. Jimena vertió unas gotas dentro de una copa, sin mirar alrededor. Luego, con toda naturalidad, me sonrió y levantó el vaso. Caminó hacia mí, con paso lento, fingiendo ternura. Doña Mercedes, por favor, brinde conmigo. Usted ha sido una mujer fuerte. Tomé la copa, fingí gratitud, y en ese instante decidí que no bebería. Había aprendido que el peligro casi nunca grita, solo susurra. Cuando Leticia se acercó, riendo, y tomó otra copa del mismo juego, lo vi claro. En un movimiento tan natural como respirar, cambié la mía por la suya. Nadie lo notó. Las conversaciones siguieron, el pianista tocaba una melodía triste, y yo me quedé quieta, observando el reflejo del vino bajo las luces doradas. Tenía el corazón acelerado, pero el rostro sereno. Me había pasado la vida aprendiendo a no temblar. A los pocos minutos, Leticia comenzó a sudar. Su piel perdió el color y su copa cayó sobre la alfombra persa, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido fue tan agudo que hizo callar a todos. Jimena corrió hacia su hermana, confundida. No me siento bien, alcanzó a decir Leticia antes de desplomarse. Las voces se mezclaron, el miedo invadió el aire, y yo solo observé. Todo sucedía en cámara lenta, como si el tiempo me diera la razón. «Qué raro», murmuré sin levantar la voz, solo le di mi copa a ella. Jimena me miró con los ojos abiertos de par en par, tratando de entender. No dije nada más. Dejé que el silencio hablara por mí. Algunos invitados comenzaron a llamar a una ambulancia, otros me rodearon, queriendo saber qué había pasado. Pero yo seguí inmóvil, con las manos entrelazadas, mirando las luces del salón reflejarse en los cristales rotos. Cuando los paramédicos se llevaron a Leticia, Jimena quiso seguirlos, pero antes de salir, giró a verme. Su rostro estaba pálido, lleno de terror y culpa. No dije palabra. No era el momento de hablar, era el momento de mirar.
Había aprendido que cuando la verdad se descubre sola, duele más. Y ese dolor ya no era mío, era de ella. Esa noche, mientras cerraban las puertas del salón, todo el lujo del velorio me pareció una ironía. Los candelabros, las joyas, las flores carísimas, todo ese brillo no podía tapar la sombra que había caído sobre la familia. Sabía que ese día algo había muerto además de Ernesto: la confianza. No lo dije en voz alta, pero dentro de mí ya no quedaba espacio para el miedo. Caminé hacia la salida con paso firme. Los murmullos me seguían, las miradas también. Afuera, el aire frío me devolvió la respiración. Sentí el peso del bolso de cuero en mi mano, y dentro de él, mi decisión más importante: descubrir la verdad. Lo que había empezado como un funeral sería el principio de otra cosa. Lo presentía. No sabía hasta dónde llegaría, pero ya no podía detenerme. El sonido de la sirena aún retumbaba en mi cabeza cuando regresé a casa. El jardín seguía iluminado, y las rosas blancas parecían mirar hacia la puerta como si esperaran que Ernesto entrara. Me quité los zapatos al cruzar la sala. El piso de mármol estaba helado, y sentí que el frío subía por mis piernas hasta el pecho. Todo seguía en su lugar: los retratos dorados, los muebles de diseñador, el aroma de su perfume que aún flotaba en el aire. Pero algo había cambiado para siempre. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la mano de Jimena vertiendo esas gotas en la copa. La imagen se repetía, nítida, como si el tiempo se burlara de mí. Me levanté antes del amanecer, caminé hacia el despacho y abrí el cajón del escritorio. Ahí estaba la llave de la caja fuerte, el mismo lugar donde Ernesto guardaba los documentos del banco y las cuentas conjuntas. No sé por qué la tomé, quizás porque necesitaba sentir que aún tenía el control de algo. Encendí la lámpara de escritorio y busqué entre los papeles. Encontré los testamentos, los extractos de las cuentas y un sobre con el logotipo de nuestro club privado. Dentro había una nota escrita por Ernesto: si algo me pasa, confía en lo que ves, no en lo que dicen. La letra era suya, firme, elegante. Me quedé mirando esas palabras hasta que las lágrimas nublaron todo. Él siempre supo que la mentira llegaría disfrazada de familia. Cuando amaneció, el teléfono sonó. Era el hospital. Leticia seguía estable, aunque inconsciente. Jimena estaba con ella. Parece un cuadro de intoxicación, dijo la enfermera. ¿Sabe usted si comió algo extraño? Contesté que no, que todo se había servido igual para todos. Colgué y me quedé mirando la ventana. Afuera, los jardineros podaban los setos con la misma precisión de siempre. Nada en la superficie parecía roto, pero por dentro todo estaba fracturado. Decidí vestirme con calma. Escogí un traje gris perla, discreto pero firme, y un collar de perlas que Ernesto me regaló en nuestro aniversario número 30. Me miré al espejo antes de salir y casi no me reconocí. Había algo nuevo en mi rostro, una dureza silenciosa. No era odio, era una mezcla de decepción y dignidad. Ya no era la misma mujer que esperaba aprobación. Ahora solo quería respuestas. Llegué al hospital en mi auto negro. En el estacionamiento, los fotógrafos esperaban con sus cámaras. Algunos ya sabían quién era yo. La herencia de Ernesto se había convertido en rumor público. Caminé entre los flashes sin mirar a nadie, con el bolso de cuero firmemente sostenido bajo el brazo. Entré al vestíbulo del hospital, donde el aire olía a desinfectante y ansiedad. El lujo de mis joyas contrastaba con el caos de aquel lugar y me sentí fuera de lugar, pero también dueña de mi destino. Jimena estaba en la sala de espera, despeinada y con el maquillaje corrido. En cuanto me vio, se levantó. Doña Mercedes, fue un accidente, se lo juro. No respondí. Me limité a observarla. Yo jamás quise que pasara esto. Era solo un calmante, algo leve, no pensé que reaccionaría así. Me temblaron las manos, pero no por miedo. Era rabia contenida. Me acerqué y le dije despacio: así le llamas al veneno, calmante. Ella se quebró, cubriéndose el rostro. Un doctor salió y anunció que Leticia seguiría en observación. Jimena se desplomó en una silla, llorando. Yo me di la vuelta, dispuesta a irme. Al pasar frente a la recepción,
Dejé mi tarjeta de crédito para cubrir los gastos del tratamiento. Póngalo a nombre de la familia Allende, dije con voz firme. La recepcionista asintió sin mirarme a los ojos. No era generosidad, era una forma de cerrar el círculo sin mancharme. En el auto, de regreso a casa, me di cuenta de que el miedo ya no era mi enemigo. Había aprendido a mirar de frente la traición sin perder la calma. Afuera, la ciudad seguía igual, autos de lujo, vitrinas brillantes, gente apurada. Pero dentro de mí algo había despertado. No sabía aún qué iba a hacer, solo tenía claro que el silencio era mi mayor ventaja. Y que esta historia apenas comenzaba. Mientras el semáforo cambiaba a verde, abrí el retrovisor y me miré los ojos. Había una mujer nueva mirándome desde ahí, una que ya no temía ensuciarse las manos si era necesario. Ajusté el espejo, respiré hondo y sonreí apenas. En ese reflejo vi el principio de mi venganza. Regresé a casa con una sensación que no sabría explicar. Todo se veía igual, pero el silencio tenía otro peso. Cerré la puerta principal y sentí como la soledad me envolvía como un abrigo demasiado pesado. El aroma del perfume de Ernesto todavía flotaba en el aire, una mezcla de madera, tabaco y memoria. Caminé por el pasillo, pasando la galería de retratos, hasta llegar al salón principal. La luz del atardecer entraba por las ventanas grandes, tiñendo de oro los muebles de roble y los tapices bordados. Todo lucía impecable, pero por dentro estaba hecho pedazos. Encendí una lámpara y el reflejo del cristal me cegó por un segundo. En la mesa del comedor aún quedaban los restos del servicio de plata que nadie se atrevió a guardar. El mayordomo me ofreció té, pero preferí quedarme sola. Subí las escaleras lentamente, con el bolso de cuero apretado contra el pecho, como si dentro llevara algo que pudiera protegerme. Al entrar en la habitación de Ernesto, el aire se volvió denso. Su traje aún colgaba en el armario, su reloj descansaba sobre la cómoda. Todo parecía esperando su regreso, pero él ya no volvería. Me senté frente al escritorio, el mismo donde pasaba horas revisando las cuentas y contratos de la empresa. Toqué la superficie brillante con la punta de los dedos, recordando cuántas veces lo vi calcular cifras, firmar acuerdos, mover dinero entre cuentas como si fueran piezas de ajedrez. Pensé en todo lo que dejó en mis manos, propiedades, inversiones, acciones, y en cómo, a pesar de su inteligencia, nunca imaginó que el peligro no estaba en el mercado, sino en casa. Saqué la llave de la caja fuerte del cajón y la giré despacio. El sonido metálico me estremeció. Adentro, los documentos estaban ordenados con precisión, escrituras, extractos bancarios, joyas envueltas en terciopelo. En un rincón, una pequeña cámara de seguridad llamó mi atención. La encendí, conecté la memoria y el vídeo comenzó a reproducirse. Mis manos temblaron cuando me vi a mí misma en el velorio, y luego, a Jimena, vertiendo el líquido en la copa. El aire se me fue del cuerpo. Pausé el vídeo, respiré hondo y lo volví a reproducir, por si acaso me engañaban los ojos. No, no había duda. Era ella. La elegancia, la calma, todo fingido. Se veía tan natural, tan confiada, como si lo hubiera hecho antes. Cerré los ojos y el corazón me latía en los oídos. Había encontrado la prueba, pero no sentí alivio. Lo que sentí fue una tristeza vieja, esa que llega cuando descubres que la traición tiene tu apellido. Guardé la cámara, apagué las luces y bajé al salón. El fuego de la chimenea seguía encendido desde la mañana. Me senté frente a él y me quedé observando las brasas. Pensé en lo mucho que el lujo puede disfrazar el dolor. La gente cree que tener una casa elegante, muebles importados y joyas te protege de la miseria, pero no hay riqueza que cubra una herida así. Todo lo que teníamos, cada detalle perfecto de esa vida, se había manchado de desconfianza. Decidí no llamar a nadie. Ni a la policía, ni al abogado, ni siquiera a mi hijo. No porque no quisiera justicia, sino porque necesitaba silencio. Cuando uno habla con el corazón roto, dice cosas que no puede sostener después. Tomé una copa de vino y la dejé frente al fuego. La bebida brillaba bajo la luz como si también ardiera. No la bebí. No podía. En ese gesto, había algo simbólico, mi propio pacto con la verdad. El reloj del salón marcó las 11. Afuera, el jardín se veía cubierto de sombras largas.
Escuché el sonido del agua de la fuente, un murmullo constante que me recordó que la vida seguía, aunque ya no de la misma manera. Subí a mi habitación, dejando las luces encendidas, como si tuviera miedo de lo que la oscuridad pudiera mostrarme. Por primera vez en años, cerré la puerta con llave. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Pensé en Jimena, en Leticia, en los ojos de mi hijo cuando descubriera todo. Pensé en Ernesto, en su nota, en su advertencia silenciosa. Y entonces lo entendí. La verdadera herencia no eran los millones en el banco, sino la carga de saber la verdad. Una verdad que, desde esa noche, ya no podría callar. Cuando el amanecer comenzó a colorear el cielo, me di cuenta de algo. Ya no era una víctima. Había cruzado una línea invisible. Me levanté, abrí la cortina y dejé que el sol entrara en la habitación. No sabía qué haría después, pero ya había tomado una decisión. Nadie más dictaría el final de mi historia. A la mañana siguiente desperté con la sensación de que algo me observaba. El silencio era tan profundo que escuchaba el tic-tac del reloj del pasillo. El teléfono sonó poco después. Era del hospital. La señora Leticia Gómez sigue estable, me dijo una voz al otro lado, con ese tono clínico que no deja espacio para el alma. Me vestí sin prisa, escogí un abrigo beige y un bolso de cuero italiano. No era vanidad, era costumbre, la elegancia siempre fue mi armadura. Antes de salir, miré el retrato de Ernesto y murmuré: «Hoy voy a terminar lo que tú empezaste». El camino hacia el hospital me pareció más largo de lo habitual. El tráfico, las luces, la ciudad moviéndose con indiferencia mientras mi vida se caía a pedazos. Aparqué frente a la entrada principal, donde los autos de lujo esperaban con choferes aburridos. Pensé en lo absurdo que era gastar tanto en apariencias cuando lo que de verdad nos sostiene es invisible. Entré y el olor a desinfectante me golpeó el pecho. Las paredes blancas, las luces frías, el sonido de pasos apresurados. Todo ese orden me resultaba insoportable. En la sala de espera vi a Jimena. Tenía la cara hinchada, el cabello deshecho, la ropa arrugada. Ya no quedaba rastro de la mujer segura que solía entrar al club privado del brazo de mi hijo. Cuando me vio, se levantó como impulsada por un resorte. «Doña Mercedes, por favor, déjeme explicarle». Me quedé en silencio. Sus ojos buscaban perdón y los míos solo pedían verdad. «Yo nunca quise dañarla», insistió. Solo quería que descansara, que dejara de controlar todo». Cada palabra suya me cortaba como vidrio. «Controlar», le dije. «Así llamas a cuidar lo que mi marido y yo construimos con décadas de trabajo». Jimena bajó la cabeza. En su bolso brilló una tarjeta de crédito dorada. La reconocí. Era de una cuenta conjunta que Ernesto había abierto antes de morir. Sentí un escalofrío. «¿También ibas a retirar fondos con eso, o el plan era más corto?», pregunté despacio. No respondió. En ese momento comprendí que el veneno no estaba solo en la copa, sino en la ambición. Un médico salió de la sala y se dirigió a nosotras. «La paciente sigue estable, pero necesitamos mantenerla en observación». Jimena asintió sin mirarlo. Yo, en cambio, me acerqué al doctor. «Que no le falte nada, por favor». «Cargue todos los gastos a mi cuenta personal», dije, mientras deslizaba mi tarjeta de crédito sobre el mostrador. No lo hice por compasión, sino por cerrar un ciclo. El dinero era lo único que podía ofrecer sin ensuciarme las manos. Nos sentamos frente a frente, en una de esas sillas de vinil que hacen ruido con cada movimiento. Ella me miraba como si buscara una madre, pero yo ya no era esa mujer. «¿Sabe?», me dijo. «Leticia me convenció. Dijo que si usted enfermaba, podríamos encargarnos de todo. Que la herencia se quedaría en familia». No sentí sorpresa, solo una tristeza vieja. «Y mira cómo acabó», respondí. «Tu familia casi te mata a ti también». Jimena rompió en llanto. Sus lágrimas caían sobre su falda, dejando manchas oscuras. Me quedé callada, observando cómo se deshacía frente a mí. Por primera vez, no sentí rabia. Sentí lástima. Lástima por alguien que confundió poder con valor. Me levanté despacio y le puse una mano en el hombro. «Lo que hiciste no tiene perdón,
pero aún puedes hacer algo bien, decir la verdad. No me miró, pero supe que me había escuchado. Cuando salí del hospital, el aire frío me golpeó en la cara. Subí al auto y me quedé unos segundos mirando la fachada iluminada. Saqué el teléfono y llamé al abogado. Prepare el testamento, le dije. Quiero cambiarlo todo. Del otro lado hubo silencio, después un simple sí, señor Allende. Colgué. En ese instante sentí algo parecido a la paz. No la del alma, sino la de la decisión. Encendí la radio, pero no escuchaba nada. Solo pensaba en lo irónico que era todo. Ernesto murió dejando millones en el banco, y yo me quedé con una herencia de soledad. Tal vez la justicia divina exista, pero tarda en llegar. Mientras manejaba de regreso, juré que no volvería a confiar en nadie. Ni en el amor, ni en la sangre. Había visto demasiado para seguir siendo ingenua. Esa noche, antes de dormir, abrí el balcón y miré la ciudad. Las luces parecían latidos. Pensé en Jimena, en su llanto, en la copa que cambió mi destino. La brisa movió las cortinas y me dio un escalofrío. Cerré los ojos y susurré: todo lo que comienza con engaño, termina con verdad. Pero no sabía aún que esa verdad me llevaría más lejos de lo que imaginaba. ¿Y tú? Si hubieras descubierto que alguien de tu familia intentó envenenarte, ¿guardarías silencio como yo lo hice, o lo enfrentarías sin piedad? La casa me recibió con un silencio que dolía. Desde el portón de hierro hasta el último rincón del jardín, todo parecía contener la respiración. Cerré la puerta detrás de mí y escuché el eco de mis propios pasos sobre el piso de mármol. Era extraño cómo un lugar tan grande podía sentirse tan vacío. Las lámparas de cristal seguían encendidas, los cortinados de seda se movían apenas, y aún así, la mansión me parecía un cuerpo sin alma. En cada habitación había rastros de Ernesto, su reloj sobre la mesa, su bufanda doblada en el sofá, su olor flotando entre los muebles. Fui directo al despacho, ese espacio donde pasábamos las tardes revisando balances, firmando papeles y planeando viajes. Sobre el escritorio quedaban documentos del banco, estados de cuenta y una carta que no recordaba haber visto antes. La abrí despacio. Era una nota de su puño y letra, fechada semanas antes de su muerte. Mercedes, confía en tu instinto. No todo lo que brilla está contigo. Me quedé helada. Era como si hubiera anticipado todo, incluso la traición. Guardé la carta dentro del bolso y me serví un brandy en una copa gruesa. El líquido ámbar brilló bajo la luz del escritorio. Nunca fui amante del alcohol, pero esa noche lo necesité. Di un sorbo y me recosté en el sillón de cuero, mirando la chimenea encendida. El fuego crepitaba, y con cada chispa se me venían a la mente escenas del funeral, del hospital, del miedo en los ojos de Jimena. Pensé en cómo el lujo puede parecer una fortaleza, pero también una cárcel. Todo lo que antes me daba orgullo, ahora me pesaba como una cadena. De pronto, el teléfono sonó. Era el abogado. Señora Allende, ya iniciamos el proceso de transferencia. Los fondos estarán disponibles en su cuenta personal mañana. Asentí sin decir palabra. Colgué y me quedé mirando el aparato. Era absurdo, tanto dinero moviéndose en segundos, y yo, incapaz de mover un solo sentimiento. La herencia de Ernesto, sus propiedades, las cuentas, todo estaba en orden, menos yo. En el fondo sabía que el dinero no limpia una herida. Solo la cubre con seda. Subí al segundo piso. El sonido de mis tacones resonaba entre las paredes altas. Al pasar por el corredor principal, vi reflejado mi rostro en el gran espejo veneciano. Había algo nuevo en mis ojos, algo que no reconocía. Tal vez poder, tal vez rabia, o quizá una mezcla de ambos. Entré a mi habitación y encendí la luz tenue del tocador. Las joyas estaban donde siempre, alineadas con precisión. Las observé largo rato, preguntándome qué valor real tenían sin alguien a quien compartirlas. Abrí el armario y toqué los vestidos, las telas suaves, las costuras perfectas. Cada prenda contaba una historia distinta, un viaje, una cena, un recuerdo. Pensé en cómo la vida podía cambiar en cuestión de horas. Cerré la puerta y me senté frente al ventanal. Afuera, el jardín estaba en calma,
iluminado por los faroles del camino. En ese silencio, escuché mi propio corazón retumbar. No era miedo, era decisión. Tomé el teléfono y marqué el número de mi hijo. No contestó. Dejé un mensaje corto: llámame cuando puedas. Necesitamos hablar de Jimena. Mi voz sonó más firme de lo que sentía. Colgué y apoyé la frente en la ventana fría. Recordé la última conversación con Ernesto, su forma de mirarme cuando decía que la familia debía mantenerse unida. ¡Qué ironía! Ahora éramos una familia quebrada, como el cristal de una copa rota. Bajé nuevamente al salón, encendí la radio y dejé que la música llenara los espacios vacíos. Un bolero antiguo empezó a sonar. Cerré los ojos. Pensé en cuántas veces había bailado esa canción con él. La melodía me acariciaba y dolía al mismo tiempo. Me serví otra copa, solo para sentir que podía decidir algo en medio del caos. El sabor amargo del brandy me trajo de regreso a la realidad. El reloj marcó medianoche. Caminé hasta la chimenea y arrojé dentro una hoja en blanco. La vi arder lentamente, convirtiéndose en ceniza. Era mi forma de despedirme del pasado, aunque no supiera que escribiría en el futuro. Mientras el fuego se consumía, sentí una calma extraña, como si por fin todo estuviera en pausa. No paz, no todavía. Solo silencio. Un silencio necesario. Subí las escaleras con paso lento. En la mitad, me detuve para mirar hacia abajo. Todo el resplandor del salón parecía distante, ajeno. Y supe que, a partir de esa noche, la mansión dejaría de ser mi refugio. Se convertiría en mi campo de batalla. El amanecer me encontró en el estudio, aún con la ropa de la noche anterior. No había dormido. Las sombras del ventanal se estiraban sobre el piso de madera como si fueran parte de mí. Escuché el sonido del reloj de péndulo y, por un momento, deseé que el tiempo se detuviera. Pero no lo hizo. A las 8 en punto, el timbre rompió el silencio. Sabía quién era antes de abrir la puerta. El licenciado Andrade, abogado de la familia desde hacía más de 20 años, estaba de pie en el vestíbulo, con su maletín de cuero y esa cortesía antigua que siempre me inspiró respeto. Nos sentamos en la sala principal, rodeados del mismo lujo que ahora me pesaba. Sobre la mesa de mármol había una bandeja con café, panecillos y un ramo de lirios frescos. Todo en su sitio, como si la casa no supiera lo que estaba pasando. Andrade abrió el maletín, sacó un sobre grueso y lo colocó frente a mí. Aquí están los documentos finales, señora Allende. Las propiedades, las cuentas y las acciones ya figuran a su nombre. Su voz era serena, pero en sus ojos había una curiosidad contenida. No era solo trabajo, era morbo disfrazado de profesionalismo. Le agradecí con un gesto y abrí el sobre. Las cifras bailaban ante mis ojos. Transferencias, valores, herencias. Todo lo que Ernesto había acumulado durante décadas cabía en esas hojas. Debería sentirme poderosa, pero no sentía nada. ¿Desea que administremos las inversiones como lo hacía don Ernesto?, preguntó. No, respondí. Voy a hacer algunos cambios. Andrade arqueó las cejas, sorprendido, pero no insistió. Sabía que discutir conmigo no servía de nada cuando ya había tomado una decisión. Le pedí que dejara los papeles sobre el escritorio del despacho. Caminé detrás de él, observando cómo el reflejo del sol se filtraba por los vitrales. Me detuve un momento frente al retrato de Ernesto y sentí un nudo en la garganta. Él confiaba mucho en usted, dijo el abogado. Y yo confié demasiado en todos, contesté. Andrade asintió y se acomodó las gafas. La justicia tarda, pero llega, señor Allende. A veces solo hay que esperarla. Yo sonreí apenas. No pienso esperar, le dije. Voy a construir la mía. Después de firmar los últimos papeles, lo acompañé hasta la puerta. El sonido de sus zapatos sobre el mármol se mezcló con el canto de los pájaros del jardín. Antes de salir, me extendió una tarjeta nueva. Si necesita mover fondos o hacer una transferencia especial, este es el número directo del banco. Asentí, la guardé en el bolso y cerré la puerta sin despedirme. Sentía que cada visita, cada formalidad, me alejaba más de lo que alguna vez fui.
Subí al segundo piso y me detuve frente a la ventana del pasillo. Afuera, el sol golpeaba las paredes blancas del jardín y todo parecía tan perfecto que dolía. Pensé en Ernesto, en cómo siempre hablaba de la dignidad como el último refugio del ser humano. Aunque te quiten todo, solía decir, que nunca te quiten el respeto por ti misma. Y ahí estaba yo, tratando de mantenerlo, aunque por dentro solo quedara ceniza. Volví al despacho y miré los documentos una vez más. Decidí algo que ni yo misma esperaba. Donaría una parte de la herencia al hospital donde estaba Leticia. No por bondad, sino por equilibrio. Si el dinero había sido el motivo del daño, ahora sería la herramienta para limpiar el nombre que ensuciaron. Llamé a Andrade y le di las instrucciones. ¿Estás segura?, preguntó. Totalmente. Es una transferencia, no un perdón. Colgué y cerré los ojos. Sentí un peso salir del pecho. Tal vez, por primera vez en semanas, algo se acomodaba dentro de mí. El dinero siempre fue un espejo, refleja lo que uno es por dentro. Y al mirarme en él, entendí que prefería perder millones antes que perder mi dignidad. El lujo no me definía, pero la decisión sí. Por la tarde me recosté en el sofá de la biblioteca, con un libro que no logré leer. El sol entraba a través de las cortinas de lino y las partículas de polvo flotaban como si bailaran al ritmo del silencio. Me quedé pensando en lo que vendría, en cómo enfrentaría a mi hijo, en si él sabría la verdad. En ese momento no había odio, solo una certeza amarga. Cuando una familia se pudre desde dentro, no hay dinero que la salve. Esa noche, antes de apagar las luces, miré el escritorio. Sobre él, los documentos firmados y la pluma que usé. Cerré los ojos y murmuré para mí, ya no hay vuelta atrás. No sabía si la justicia llegaría pronto o tarde, pero sabía algo más importante, esta vez, sería mía. Esa noche el cielo se veía limpio, pero el aire tenía algo distinto. Caminé por el jardín descalza, sintiendo el pasto frío bajo los pies. El viento movía las hojas de los naranjos y el sonido me recordó las noches tranquilas con Ernesto, cuando hablábamos de nada y de todo. Cerré los ojos un instante y juré que escuché su voz. Era solo el silencio, lo sé, pero desde que descubrí la verdad, todo lo que me rodeaba parecía tener una doble intención. Hasta el aire. Volví a entrar en la casa y dejé las luces del pasillo encendidas. Había algo en mí que no se relajaba, una sensación de alerta constante. Revisé las puertas, las ventanas, incluso la cerradura del estudio. Todo estaba en orden. Aún así, sentí la necesidad de servir un poco de vino, como si el sabor del vino pudiera devolverme el control. Caminé hasta el bar, serví una copa de cristal tallado y me senté frente a la chimenea. Fue ahí, en medio de ese silencio elegante, donde escuché el primer golpe en la puerta. Tardé unos segundos en reaccionar. Eran casi las 11 de la noche y nadie me visitaba a esa hora. Dejé la copa sobre la mesa y caminé despacio hacia la entrada. ¿Quién es?, pregunté. Una voz respondió desde el otro lado, quebrada, temblorosa. Soy yo, Jimena. Me quedé inmóvil. No esperaba volver a escuchar su voz tan pronto, ni mucho menos en mi casa. Dudé unos segundos antes de abrir. Cuando lo hice, me encontré con una sombra de la mujer que fue. El maquillaje corrido, los ojos hinchados, la ropa arrugada. Entró sin esperar invitación. «Necesito hablar con usted», dijo apenas cruzó la puerta. «Por favor, no me cierre». Su voz era un ruego. Caminó hasta la sala y se desplomó en uno de los sillones de terciopelo. La miré en silencio, sin acercarme. «No debería estar aquí, Jimena. No después de lo que hiciste». Ella se tapó la cara con las manos. «No vengo a justificarme. Vengo porque ya no puedo más. La culpa me está matando». La observé sin compasión. Había algo en su forma de temblar que no era solo miedo, era arrepentimiento mezclado con desesperación. «¿Qué buscas, redención o refugio?», pregunté. No me respondió. Solo levantó la mirada y dijo: «Quiero decirle todo. Necesito que me escuche». Asentí sin decir nada. Caminé hasta el bar y saqué otra copa. «Entonces brinda conmigo, Jimena, por los fantasmas que creamos». Vertí el vino lentamente,
y por un segundo vi en sus ojos el reflejo de su propia traición. Ella bebió sin pensar, como quien se aferra a algo que duele pero reconforta. Me senté frente a ella, cruzando las piernas. Fue Leticia, comenzó a decir. Ella insistió. Dijo que usted no debía quedarse con el dinero, que lo justo era repartirlo. Yo solo la escuché. No pensé que llegaría tan lejos. Su voz era apenas un hilo. Cada palabra era una confesión que se arrastraba por el suelo. ¿Y tú pensaste que envenenar era justicia?, pregunté con calma. No era veneno, murmuró. Era un sedante, algo para hacerla dormir unas horas. Pero Leticia, y se quedó callada. Me incliné hacia ella. Pero Leticia, ¿qué? Bajó la mirada. Lo cambió, sin decirme. Puso otra cosa. Me quedé en silencio, analizando cada gesto, cada titubeo. La verdad a veces no llega en una frase, sino en la forma en que alguien evita mirarte a los ojos. Ella lo planeó todo, continuó. Hasta las cámaras. Dijo que si algo salía mal, culparíamos al vino. Sentí un escalofrío. El recuerdo del frasco, del gesto exacto, volvió a mí con una claridad que dolía. Jimena empezó a llorar, esta vez sin contención. Las lágrimas le corrían por el rostro, mezclándose con el vino. No quiero ir a la cárcel, doña Mercedes. Solo quiero paz. La miré en silencio, sin mover un músculo. No sentía compasión, solo una extraña distancia. La paz no se pide, Jimena. Se construye con las verdades que uno se atreve a decir. Tomé mi copa, bebí un sorbo y la observé. En ese instante comprendí que ella no era mi enemiga. Era el espejo roto de mi propia historia. Nos quedamos en silencio unos minutos. El fuego de la chimenea crujía y el reloj del salón marcaba la medianoche. Le ofrecí una manta y se la coloqué sobre los hombros. Quédate esta noche, le dije. No por perdón, sino porque mañana vas a necesitar fuerzas para hablar con la policía. Ella asintió entre sollozos, como si esperara esa decisión. Cuando subí las escaleras hacia mi habitación, miré hacia atrás. Jimena dormía, abrazando la copa vacía. Cerré la puerta de mi cuarto y me apoyé contra ella. Sentí un temblor en las manos, una mezcla de miedo y alivio. Había recuperado algo que creí perdido, el control. Pero también supe que esa noche no era un final. Era el comienzo de otra verdad. Una más peligrosa, más profunda. La que se revela cuando los culpables se empiezan a hablar. Desperté con el sonido lejano de la lluvia golpeando los ventanales. La casa olía a café recién hecho y a recuerdos que no terminan de irse. Bajé las escaleras despacio, aún con la bata de seda, y encontré a Jimena sentada en el comedor. Tenía los ojos hinchados, las manos juntas sobre la mesa y el cabello recogido sin cuidado. Frente a ella, una taza de porcelana intacta. No había dormido. En el aire flotaba ese silencio que precede a las verdades grandes. La miré sin decir palabra. Ella bajó la cabeza. Gracias por dejarme quedarme, murmuró. No respondí. Caminé hasta la cocina, serví una taza para mí y me senté frente a ella. Afuera, el cielo se reflejaba en las ventanas grandes como un espejo gris. Necesito saber todo, dije con voz firme. No quiero medias verdades, ni excusas. Jimena respiró hondo, como si se preparara para saltar al vacío. Usted no entiende lo que era vivir a su sombra. Ernesto siempre hablaba de usted, siempre la ponía como ejemplo. Mi esposo la admiraba más que a mí. Sentía que nunca iba a ser suficiente. Sus palabras me dolieron, no por lo que decían, sino porque en el fondo tenían algo de cierto. Ernesto siempre fue un hombre de lealtades absolutas. ¿Eso te pareció motivo para matarme?, pregunté. No, no quería matarla, respondió con un hilo de voz. Solo quería que se sintiera débil, que la familia se reorganizara, que mi marido recuperara lo que era suyo. Su sinceridad me heló. A veces el egoísmo suena más humano que el odio. Saqué de mi bolso la pequeña cámara que había encontrado en la caja fuerte. La coloqué sobre la mesa. Todo está grabado, dije sin elevar la voz. Cada movimiento, cada gesto.
Si realmente quieres limpiar algo de lo que hiciste, confiesa. No a mí, a la justicia. Jimena miró el dispositivo como si fuera una bomba a punto de estallar. Se llevó las manos a la cara y comenzó a sollozar. Lo sé. No puedo con esto. No puedo seguir fingiendo que fue Leticia sola. Me quedé observándola. La mujer altiva que un día entró a mi casa vestida de diseñador ahora temblaba bajo una manta de lana. Leticia lo planeó, sí, dijo entre lágrimas, pero yo lo permití. Yo sabía lo que iba a hacer y no la detuve. Quería el dinero, la vida cómoda, el club, los viajes. Pensé que la felicidad se podía comprar. En su voz había una honestidad cruda, sin belleza. No era la confesión de una villana, sino la de alguien que se perdió intentando pertenecer. El reloj del comedor marcó las 9. Me levanté y caminé hacia el ventanal. Afuera, el jardín estaba cubierto de agua. Todo brillaba, incluso el barro. ¿Y ahora qué esperas que haga?, pregunté sin mirarla. No lo sé, respondió. Tal vez que me perdone, aunque no lo merezco. Me giré y la miré a los ojos. El perdón no es un regalo, Jimena. Es una consecuencia. Se gana. Ella bajó la cabeza y se quedó en silencio, mirando sus manos. Tomé el teléfono y llamé al abogado. Le pedí que preparara una reunión con la policía. Hoy mismo, insistí. Jimena me observaba en silencio. ¿Va a entregarme?, preguntó. Voy a entregarnos, le respondí. Esto no termina hasta que la verdad se diga completa. Colgó la cabeza y asintió. Por primera vez, no discutió, no actuó, no fingió. Solo aceptó. A media mañana llegaron los oficiales. Revisaron los documentos, las grabaciones y tomaron nota de todo. Yo hablé poco. Solo entregué lo que tenía. No busqué venganza, busqué limpieza. Cuando se la llevaron, Jimena volteó una última vez. Gracias, dijo entre lágrimas. No supe si me lo decía por haberla delatado o por haberla escuchado. Me quedé mirando cómo se alejaba bajo la lluvia. Por alguna razón, sentí alivio y tristeza al mismo tiempo. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera. Afuera, el sonido del motor se perdió en la distancia. Adentro, la casa volvió a su silencio habitual. Subí las escaleras y me detuve en el primer descanso. Por la ventana, vi cómo la lluvia limpiaba el jardín, arrastrando las hojas viejas. Pensé que tal vez el alma también se limpia así, dejando que la verdad la empape, aunque duela. Me quedé ahí, mirando, hasta que el ruido del agua se confundió con mi respiración. Esa noche, antes de dormir, abrí el cajón del escritorio y saqué el retrato de Ernesto. Tenías razón, le susurré. Nada que nace de la mentira sobrevive. Lo dejé sobre la mesa, junto a la cámara. La lluvia seguía golpeando las ventanas, como un aplauso distante. Cerré los ojos, sabiendo que aún quedaban capítulos por escribir. La verdad nunca se entrega de una sola vez. Se construye, como el perdón. ¿Y tú? Si alguien confesara haberte traicionado, ¿serías capaz de perdonarlo sabiendo que su arrepentimiento llegó solo cuando lo descubrieron? A la mañana siguiente, el timbre no dejó de sonar. Al principio pensé que eran los empleados, pero cuando miré por la ventana del vestíbulo, vi los flashes. Una fila de reporteros, cámaras, micrófonos y autos estacionados frente a la reja principal. El escándalo ya había comenzado. Intento de envenenamiento en funeral millonario, decían los titulares. Sentí que el suelo me temblaba bajo los pies. Cerré las cortinas, pero ya era tarde. La verdad había salido, y ahora pertenecía al mundo. Llamé al mayordomo para que no dejara pasar a nadie. Caminé hasta la sala y encendí la televisión. En todos los canales hablaban de mí, de la herencia, del dinero, del arresto de mi nuera. Algunos me pintaban como víctima, otros como conspiradora. Las palabras misterio y riqueza se repetían una y otra vez, como si fueran parte de mi nombre. No sabía si reír o llorar. Había pasado de ser invisible a convertirme en un espectáculo. Me senté en el sofá de terciopelo azul, rodeada de todo lo que alguna vez consideré elegancia. Pero en ese momento, cada objeto me parecía hueco.
Las lámparas de cristal, las cortinas bordadas, el reloj antiguo, todo tenía un brillo frío. Tomé una de las revistas que los empleados habían traído del portón. En la portada estaba mi foto, tomada en el funeral, mi cara seria, el velo negro, las manos entrelazadas. Abajo, el título en letras doradas, La viuda de los millones. La voz del noticiero seguía de fondo mientras yo revisaba la correspondencia. Entre sobres sin abrir y tarjetas de condolencias, encontré una carta sin remitente. El sobre era blanco, sellado con cera roja. La abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada y una sola frase escrita con letra elegante. No todas las copas se cambian a tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia las ventanas, medio esperando ver a alguien observándome desde afuera. Pero no había nadie, solo el viento moviendo las cortinas. Guardé la carta en el cajón del escritorio y respiré hondo. No podía dejar que el miedo me paralizara otra vez. Decidí vestirme con calma, maquillarme, peinarme y presentarme como lo que era, una mujer que no se derrumba. Escogí un traje beige, sencillo pero elegante, y un collar de perlas que contrastaba con mi piel pálida. Miré mi reflejo en el espejo del vestíbulo. Parecía una actriz preparándose para enfrentar al público, pero no era ficción. Era mi vida, y por primera vez, yo era quien dirigía la escena. Salí al balcón del segundo piso. Los periodistas se agolpaban junto al portón, gritando preguntas. Doña Mercedes, ¿sabía del intento de asesinato? ¿Es cierto que su nuera buscaba la herencia? Levanté la mano, pidiendo silencio. Solo diré una cosa, respondí con voz firme. No hay fortuna que valga más que la verdad. Y la mía, tarde o temprano, se sabrá completa. Bajé la vista. Nadie esperaba que hablara. En el instante en que lo hice, el bullicio se detuvo. Regresé al interior de la casa. Mi hijo me esperaba en el pasillo, con el rostro desencajado. Mamá, ¿por qué dijiste eso? Ahora van a venir más medios. Lo miré con calma. Ya no importa, hijo. Las mentiras se alimentan del silencio, y yo ya guardé demasiado. No respondió. Se llevó las manos a la cabeza, como si no pudiera entender que su esposa era la culpable. Ella me juró que no fue así, susurró. También me juró que me amaba, contesté. El resto del día fue una sucesión de llamadas, mensajes y visitas rechazadas. Mis abogados se encargaban de todo, pero el escándalo crecía. La prensa hablaba de transferencias sospechosas, de propiedades, de dinero desaparecido. Cada nuevo detalle me alejaba más del luto y me empujaba al centro de un juicio público. No sabía si la justicia me protegería, pero si sabía algo. Ya no volvería a esconderme detrás de las cortinas. Esa noche, cuando la última cámara se apagó y los autos se fueron, salí al jardín. El aire olía a tierra húmeda y a calma. Me senté en la banca de piedra, la misma donde solía leer con Ernesto, y encendí una vela. No por él, sino por mí. Necesitaba un símbolo de cierre. Las sombras danzaban con la brisa, y por un momento me pareció escuchar su voz. No dejes que te definan. Sonreí, apenas. Ya era tarde para eso. Volví a entrar en la casa, apagué las luces del vestíbulo y subí las escaleras. Antes de llegar a mi habitación, me detuve frente al espejo del pasillo. Me vi de pie, con el rostro iluminado por la vela. No había rastro de la mujer asustada que fui semanas atrás. En su lugar, había otra, más fría, más consciente, más viva. Y entendí que la prensa podía decir lo que quisiera. Mi historia ya no les pertenecía. Durante los días siguientes, la mansión se convirtió en un teatro. El teléfono no paraba de sonar, las cartas llegaban sin descanso, y cada persona que se acercaba a mí lo hacía con un interés disfrazado de compasión. En las calles, mi nombre se pronunciaba con una mezcla de lástima y curiosidad. Algunos me llamaban pobre señora Allende, otros, la viuda del escándalo. Aprendí a caminar entre las miradas, como quien cruza un campo minado. No podía huir, así que elegí mantener la cabeza en alto, vestida con la misma elegancia que tanto incomodaba a mis detractores. El abogado insistía en que debía quedarme en casa, pero decidí ir al club privado. Quería que me vieran, que recordaran que yo seguía ahí. Al llegar,
El silencio se hizo pesado. Las mujeres fingieron sonrisas, los hombres bajaron la voz. Caminé hasta mi mesa habitual, pedí un espresso y abrí el... Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Periódico. La portada aún hablaba de mí, pero ya no me afectaba. El lujo, al final, es solo una forma de resistencia. Mientras las apariencias se derrumbaban a mi alrededor, mi serenidad era mi mejor escudo. Una de las socias se acercó, con ese tono empalagoso que oculta veneno. Mercedes, querida, qué triste todo lo que pasó. No imaginas cuánto lo lamentamos. Sonreí sin levantar la mirada del periódico. Lo imagino, sí. A algunos el escándalo les sirve más que la empatía. Su sonrisa se congeló por un segundo, y luego se retiró con un gesto seco. Nunca me gustaron los falsos consuelos. Prefería el silencio antes que la hipocresía disfrazada de cortesía. Al volver a casa, noté algo distinto en la puerta. Un sobre estaba colocado cuidadosamente bajo el felpudo. Lo levanté, desconfiada. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. Entré al vestíbulo, lo abrí y encontré dentro una sola hoja. La misma caligrafía del mensaje anterior. No todas las copas se cambian a tiempo. Sentí como el frío subía por mis brazos. La letra era idéntica, pero el papel estaba perfumado. Un perfume caro, familiar, imposible de olvidar. Me dirigí al estudio, saqué el sobre anterior del cajón y comparé ambos. Eran iguales. La misma tinta, el mismo trazo. Pero esta vez no había duda, alguien me seguía observando de cerca. El miedo, ese viejo enemigo, volvió a instalarse en mi pecho. Caminé hasta la ventana y abrí las cortinas. Afuera, el jardín lucía tranquilo, pero tuve la sensación de que entre las sombras alguien se movía. Cerré los postigos y aseguré la cerradura. No era paranoia. Era instinto. Llamé al abogado para pedir que reforzaran la seguridad. Podría ser una broma, dijo él. Las bromas no huelen a perfume francés, respondí. Colgó prometiendo enviar personal adicional. Me serví una copa de vino y traté de calmarme. El vino tenía un sabor metálico, extraño. No lo terminé. Lo dejé sobre la mesa y me recosté en el sillón, observando el fuego de la chimenea. Cuanto más lo pensaba, más entendía que las apariencias también pueden matar. Al día siguiente, el mayordomo me entregó un ramo de orquídeas blancas. No venía con tarjeta, solo con un listón dorado que decía a su entera disposición. El olor era tan intenso que tuve que apartarlas. ¿Quién las trajo?, pregunté. Un joven, señora, dijo que eran un encargo del despacho. Fruncí el ceño. El despacho nunca mandaba flores. Tomé las tijeras y corté el listón. Enrollado entre los tallos, un papel diminuto, nada termina todavía. Esa noche no encendí las luces del piso superior. Me quedé en la biblioteca, con las cortinas cerradas y un libro abierto que no leía. Pensaba en Leticia, aún internada. En Jimena, esperando juicio. En cómo el miedo cambia de forma. Ya no era el veneno lo que me amenazaba, sino la incertidumbre. Cada sonido, cada sombra, me hacía pensar en un mensaje nuevo, en un enemigo invisible que disfrutaba mi desconcierto. Decidí llamar al detective que colaboraba con mi abogado. Necesito que investigue el origen de las cartas, le pedí. Y que lo haga con discreción. Él aceptó, sin hacer preguntas. Colgué y me quedé mirando la copa vacía que había dejado la noche anterior. El cristal reflejaba mi rostro cansado. Por primera vez, me pregunté si el poder realmente vale tanto como creemos. Tener dinero te da control sobre todo, menos sobre la verdad. Cuando el reloj del vestíbulo marcó las 12, apagué la chimenea y subí a mi habitación. En el pasillo, las luces se encendieron solas, con sensores de movimiento. A veces la tecnología parece humana, y los humanos, máquinas. Al entrar al cuarto,
Cerré la puerta con llave. No rezaba desde hacía años, pero esa noche lo hice. No por miedo a morir, sino por miedo a seguir viviendo sin paz. El amanecer llegó con una calma sospechosa. Desde mi ventana, el jardín parecía dormido bajo la neblina, pero yo ya no confiaba en la belleza de las cosas. Había aprendido que incluso el silencio puede esconder una amenaza. Me preparé un café fuerte y lo bebí en el balcón, observando cómo la luz del sol trataba de atravesar la bruma. Cada rincón de la mansión me recordaba que no estaba sola, aunque no viera a nadie. Había algo, o alguien, moviéndose entre mis sombras. Decidí salir a caminar por el jardín, como solía hacerlo con Ernesto los domingos. El césped húmedo crujía bajo mis pasos, y el aire olía a tierra mojada. Por un instante sentí paz, hasta que noté algo. Las orquídeas del día anterior, las del listón dorado, estaban en el suelo, aplastadas, como si alguien las hubiera pisado a propósito. Me agaché a recogerlas. Entre los pétalos, encontré una huella de zapato. No era mía. No era del personal. Corrí hacia la caseta de vigilancia. 2 guardias conversaban distraídos, con el café en la mano. ¿Revisaron las cámaras anoche?, pregunté. Se miraron entre sí, incómodos. Hubo una falla en el sistema, señora. No grabó nada después de las 11. Sentí un nudo en el estómago. ¿Una falla o una orden?, dije sin levantar la voz. Ellos bajaron la mirada. Lo revisaremos de inmediato. Sabía que mentían, y también sabían que yo lo sabía. Volví al jardín y me quedé quieta frente a la fuente central. El agua caía en un hilo constante, y el sonido me recordó el murmullo de Ernesto cuando hablaba medio dormido. Confía en lo que ves, me había escrito. Y lo que veía en ese momento era claro: alguien estaba jugando conmigo, midiendo mis pasos, esperando que me quebrara. Respiré hondo, tratando de no dejar que el miedo me tomara otra vez. De repente, escuché un clic, un sonido pequeño, como de cámara. Giré la cabeza, y entre los árboles vi un destello metálico. Caminé hacia allí, despacio, fingiendo indiferencia. Al acercarme, descubrí a un joven escondido detrás del seto, con una cámara profesional en las manos. «¿Qué hace aquí?», le grité. Se sobresaltó, tropezó y casi cayó al suelo. «Por favor, no llame a seguridad. Solo quería una exclusiva». «Una exclusiva», repetí, acercándome. «¿Quién lo envió?». El chico tragó saliva. «Trabajo para una agencia. Dijeron que la señora Allende era noticia». Me crucé de brazos. Y pensó que invadir mi casa era buena idea. Bajó la cabeza, avergonzado. «No lo pensé, señora. Solo cumplo órdenes». Saqué del bolsillo una tarjeta y se la di. «Cumpla las mías. Vuelva a su oficina y diga que esta historia apenas empieza y que la contaré yo misma». Su expresión cambió. Entendió que no lo denunciaría. Solo quería control sobre mi narrativa. Cuando se marchó, me quedé de pie junto a la fuente, observando su figura alejarse por el camino de piedra. El sol ya se había levantado, y por un momento todo pareció normal otra vez. Pero la calma era un disfraz. Sabía que las fotos, los rumores y los secretos seguían ahí, esperando ser usados en mi contra. Caminé de regreso a la mansión, y al pasar por el portón, noté algo que me detuvo: una cámara de seguridad nueva, instalada esa misma mañana. Nadie me había consultado. Entré al vestíbulo y llamé al abogado. «Quiero un informe completo sobre quién está autorizando gastos en esta casa», ordené. «Incluya mantenimiento, seguridad y cuentas externas». Tomé nota mental del tono de su respuesta. Nervioso. «Por supuesto, señora, lo haré de inmediato». Colgué y supe que el dinero estaba moviéndose otra vez, sin mi permiso. Alguien dentro de mi entorno estaba operando por detrás. Y lo peor era que ya no sabía quién. Por la tarde, mientras el sol caía detrás de los muros del jardín, me serví una copa de vino y encendí una vela en el salón. El reflejo del fuego bailaba sobre las paredes, proyectando figuras que parecían moverse solas. A veces, los fantasmas no son del pasado, son los vivos que no se atreven a mostrarse. Me quedé mirando la llama hasta que el silencio se hizo pesado. En ese instante lo supe.
El verdadero enemigo seguía ahí, y aún no tenía rostro. Esa noche, antes de dormir, cerré todas las puertas con doble llave. Dejé una luz encendida y puse el celular sobre la mesa. Afuera, el jardín se veía tranquilo, pero la intuición me decía otra cosa. Había sobrevivido al veneno, al escándalo y a la traición. Pero algo me decía que lo peor aún no había comenzado. La mañana empezó con un silencio extraño. La luz entraba por las ventanas grandes como un hilo de oro pálido, pero la casa se sentía más pesada que nunca. En el comedor, el mayordomo me entregó un sobre. Llegó hace una hora, señora, lo trajo un mensajero del juzgado. Lo abrí con cuidado. Dentro había una notificación. La audiencia por el caso de Jimena y Leticia se adelantaría. Será hoy, a las 11. Cerré los ojos y respiré hondo. El día había llegado, y con él, el final de una historia que ya me había quitado demasiado. Elegí mi ropa con la calma de quien prepara una batalla. Un traje gris claro, discreto pero firme, y un par de aretes de perlas. Nada de excesos. El poder, cuando se lleva dentro, no necesita brillo. Mientras me maquillaba frente al espejo, pensé en Ernesto, en cómo estaría observándome desde alguna parte. No como juez, sino como testigo silencioso. Tomé mi bolso de cuero, la cámara de seguridad y la carta anónima. Eran mis armas. No para destruir, sino para cerrar un ciclo. El chofer me abrió la puerta del auto. Durante el trayecto, la ciudad se movía como si nada pasara. Gente caminando, autos tocando el claxon, vendedores ambulantes en los semáforos. Nadie imaginaba que dentro de un tribunal se decidiría el destino de una familia. Al llegar, la prensa ya esperaba afuera. Bajé sin esconderme. Las cámaras apuntaron hacia mí, los micrófonos se extendieron y las preguntas cayeron como lluvia. No respondí. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Dentro de la sala, el aire era denso. Jimena estaba allí, vestida con un traje beige, el cabello suelto, los ojos enrojecidos. Leticia, a su lado, lucía más fría, casi desafiante. Cuando me vieron entrar, Jimena bajó la mirada. Leticia, en cambio, sonrió con esa arrogancia que me revolvía el alma. Me senté al frente, al lado de mi abogado. El juez pidió silencio. Proceda con su declaración, señora Allende. Me levanté despacio, con la cámara en la mano. Encendí el dispositivo. La pantalla mostró el vídeo del velorio, el momento exacto en que Jimena vertía el líquido en la copa. Nadie respiró. Esto fue grabado por el sistema de seguridad del cementerio, dije. Y no lo traje por venganza. Lo traje porque la verdad merece luz. El juez asintió, los murmullos llenaron la sala. Jimena rompió en llanto, tapándose el rostro. Leticia trató de mantenerse erguida, pero la tensión le quebró la voz. Fue ella, gritó, señalando a su hermana. La sala estalló en ruido. El juez pidió orden, pero ya era tarde. Jimena, entre sollozos, se levantó. No mientas más, dijo con voz rota. Fuiste tú quien cambió el frasco, tú la que quiso matarla. Yo solo fui cómplice. Su confesión resonó como un disparo. Leticia trató de negar, pero los ojos de todos ya la habían condenado. El abogado me miró en silencio. No necesitábamos más pruebas. La verdad, por fin, se había mostrado sola. Cuando la sesión terminó, los agentes esposaron a ambas hermanas. Jimena no opuso resistencia. Leticia sí, hasta el último segundo. Esto no ha terminado, me gritó mientras la llevaban. Nunca termina. No respondí. La justicia no necesita gritos, necesita tiempo. Salí del tribunal con paso firme, entre flashes y preguntas. Afuera, el sol brillaba con una ironía que dolía. De regreso a casa, pedí al chofer que detuviera el auto frente al hospital. Bajé y entré al área de donaciones. Entregué un sobre con mi firma y la instrucción de transferir parte de la herencia al Fondo de Investigación Médica. A nombre de Ernesto Allende, aclaré. No era caridad, era cierre. Quería que algo bueno naciera de tanto veneno. Firmé los papeles y me quedé mirando la tinta secarse.
Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Al llegar a la mansión, el aire olía distinto, más liviano. Me quité los zapatos y caminé descalza hasta el jardín. El atardecer teñía todo de naranja, y el viento movía las hojas de los naranjos. Me senté en la banca de piedra y cerré los ojos. El silencio ya no dolía. Pensé en Jimena, en Leticia, en las decisiones que nos llevaron a ese punto. Y entendí que a veces la justicia no se trata de ganar, sino de sobrevivir con dignidad. Esa noche, encendí una vela en el estudio y la coloqué junto a la cámara. Su luz reflejaba un brillo cálido en el cristal, como si el fuego también necesitara recordar. Se acabó, susurré. Pero en el fondo sabía que toda verdad deja un eco. Uno que sigue resonando incluso cuando creemos haberla dicho toda. ¿Y tú? Si tuvieras en tus manos la prueba que podría destruir a tu familia, ¿la mostrarías al mundo o guardarías el secreto para proteger lo poco que queda? Los días siguientes se mezclaron unos con otros, como si el tiempo se hubiera disuelto dentro de la casa. Despertaba y no sabía si era martes o domingo. Todo tenía el mismo sabor a silencio, a café tibio olvidado en la mesa. Caminaba descalza por el mármol frío, escuchando el eco de mis pasos, y por momentos me sentía parte del mobiliario, una figura más entre los cuadros y las lámparas de cristal. Después de tanto ruido, tanta prensa, tanta gente, el vacío se sentía como un lujo extraño. El abogado venía cada 2 o 3 días a traer documentos o a actualizarme sobre el proceso. Hablaba con tono prudente, medido, como si temiera romper algo dentro de mí. Todo está encaminado, señora Allende. Las cuentas fueron liberadas, el testamento está cerrado. Asentía sin emoción. El dinero ya no significaba lo mismo. Lo miraba como quien observa un cuadro viejo, valioso, pero distante. Pensaba en Ernesto, en lo mucho que él confiaba en la estructura, en el orden, en las cifras. Y ahora, yo estaba aprendiendo a vivir sin ninguna de ellas. La casa se volvió mi refugio y mi prisión. Abría las ventanas grandes del salón y dejaba que el aire moviera las cortinas. A veces el viento traía el olor del jazmín del jardín, otras veces, el silencio absoluto. Encendía la radio para acompañar los desayunos, pero casi siempre la apagaba al tercer anuncio. Las noticias seguían hablando de mí, del juicio, del escándalo. Cerraba los ojos y respiraba. Quería aprender a estar sola sin sentirme abandonada. Por las tardes me sentaba en la biblioteca, en el sillón de cuero donde Ernesto solía leer. Los libros seguían en su sitio, las fotos en los estantes. Toqué un marco y descubrí una fina capa de polvo. «Hace cuánto no limpias tu alma, Mercedes», me dije. Sonreí sin querer. Esa frase era algo que él hubiera dicho. Me serví un té y abrí su cuaderno de notas. Entre apuntes de inversiones y cálculos, había frases sueltas, pensamientos, fragmentos de vida. En una esquina, con letra apurada, había escrito: «El amor es lo único que no puede heredarse». Cerré el cuaderno y me quedé mirando el fuego de la chimenea. El sonido de las llamas era casi hipnótico. El reloj marcaba las 6, y por un segundo pensé que escuchaba pasos en el pasillo. Me levanté, pero no había nadie. El miedo ya no dolía, solo me acompañaba, como un eco. Tal vez ese era el precio de la verdad, vivir con su sombra, aunque ya no te persiga. Me envolví en una manta y seguí mirando las brasas hasta que el sueño me venció. Una mañana, el mayordomo me informó que el hospital había aceptado la donación a nombre de Ernesto. «Gracias», le dije. Eso le habría gustado. Él asintió con una sonrisa tímida. Fue entonces cuando me di cuenta de que la casa, por fin, había cambiado de energía. Ya no olía a venganza, sino a descanso. Las flores del jardín florecían con más fuerza, los empleados hablaban en voz normal otra vez. Era como si la mansión también respirara aliviada. Recibí una carta del juzgado con el cierre oficial del caso. Todo estaba concluido. Ninguna apelación, ningún cabo suelto. Sentí una calma que no sabía si era alivio o vacío. Guardé el sobre en un cajón y subí a mi habitación. Abrí el closet, miré los vestidos, los zapatos alineados, las joyas en su estuche. Y pensé en cuánto tiempo había pasado sin usar nada de eso.
La elegancia se había vuelto un recordatorio de mi vida anterior, la que murió con Ernesto. Decidí hacer algo que nunca imaginé: mandar a restaurar el jardín viejo, el que Ernesto había diseñado en nuestros primeros años juntos. Llamé a la agencia de paisajismo y pedí que lo dejaran como antes, con las fuentes pequeñas y las rosas blancas. Cuando los trabajadores comenzaron, observé desde la ventana. Era curioso ver cómo algo tan hermoso nacía sobre la tierra removida. Me recordó que a veces hay que romper el suelo para volver a florecer. Esa noche invité al personal de la casa a cenar en el comedor principal. Encendimos las velas, servimos vino y comimos en silencio. No hubo discursos, ni brindis, ni palabras grandes. Solo miradas cómplices, gestos simples. Por primera vez en mucho tiempo, la mansión sonaba a vida. Al despedirme de todos, me quedé sola frente al espejo del vestíbulo. Me vi diferente, menos rígida, más real. Ya no me asustaba mi propio reflejo. Antes de dormir, caminé hasta el balcón y miré las luces de la ciudad. El aire estaba fresco, y el cielo, despejado. Pensé que tal vez, después de todo, el silencio también puede ser una forma de compañía. Cerré los ojos y respiré hondo. Los días vacíos ya no pesaban. Ahora eran espacio. Espacio para lo nuevo, para lo incierto, para lo que todavía no sé si merezco, pero espero. Esa tarde, el cielo tenía un color dorado que me recordó los veranos en la casa de campo. El aire olía a madera húmeda y a nostalgia. Decidí preparar una cena, sin motivo aparente, solo por el simple hecho de sentirme viva entre los objetos que Ernesto y yo compartimos. Puse el mantel de lino blanco, la vajilla de porcelana inglesa, las copas de cristal y las velas altas que guardaba para las ocasiones importantes. No había invitados. Era una cena para dos sombras, la suya y la mía. Caminé por el comedor encendiendo las velas una por una. Las llamas comenzaron a bailar con el viento que entraba por la ventana abierta. El reflejo del fuego en los cubiertos me hizo sonreír sin saber por qué. Serví el vino tinto más caro de la bodega, el que Ernesto solía guardar para los aniversarios. Escuché el sonido del corcho al salir de la botella, y por un momento sentí su presencia detrás de mí, como una caricia invisible. No me giré. Aprendí que hay ausencias que solo se deben mirar de reojo. Llené 2 copas y me senté frente a su silla vacía. «Sabes, querido», comencé a decir en voz baja, «la casa por fin está en calma. Ya no hay prensa, ni abogados, ni sombras moviéndose entre los pasillos». Me quedé en silencio unos segundos, observando la silla vacía como si esperara una respuesta. A veces pienso que todo esto fue una prueba, no para mí, sino para ti. Para ver si el amor que dejaste en mí era suficiente para sobrevivirte. Tomé un sorbo de vino. El sabor era fuerte, terroso, familiar. Miré el jardín por la ventana y vi el reflejo del fuego mezclarse con las flores. El viento movía las cortinas y hacía que las sombras de ambos se unieran sobre la pared. Me reí despacio, con ternura. «Mira, Ernesto, seguimos juntos, aunque sea en las sombras». No lloré. Ya no me quedaban lágrimas, solo una paz extraña que se parecía a la aceptación. Me serví la cena con cuidado, como si aún esperara comensales. Pollo asado con romero, pan tibio, una ensalada simple. Todo preparado por mí. No por tristeza, sino por amor propio. En cada gesto había un deseo silencioso de reconciliarme con mi vida. Tomé el tenedor y comí despacio, saboreando no la comida, sino el momento. Comer sola ya no dolía. Era mi forma de decirme que seguía aquí. A mitad de la cena, escuché un trueno a lo lejos. La lluvia comenzó a golpear los ventanales, suave al principio, luego con fuerza. Cerré las ventanas sin apagar las velas. El sonido del agua contra el vidrio me envolvía. «¿Te acuerdas cuando nos quedábamos sin luz?», dije en voz baja. «Siempre decías que las tormentas eran pruebas de paciencia». Miré las velas una vez más. Creo que pasé la mía. De pronto, una ráfaga apagó una de las velas. Me levanté, tomé una cerilla y la encendí de nuevo. La llama se reflejó en el marco del retrato de Ernesto, colocado sobre la vitrina. Me quedé observando esa foto mucho tiempo. Su mirada parecía distinta, más suave, casi cómplice.
Si estuvieras aquí, susurré, me dirías que ya es hora de dejar el duelo y seguir. Y por primera vez, le hice caso. Terminé de comer, apagué las velas una a una y dejé las copas sobre la mesa. El aroma del vino mezclado con el de las flores llenaba el aire. Cerré los ojos, agradeciendo el silencio. Pensé en todo lo que sobreviví, en lo que aprendí, en lo que aún me falta entender. No se trata de olvidar a quien amamos, sino de aprender a vivir sin su sombra sobre nosotros. Subí las escaleras lentamente, sosteniendo la copa que había dejado llena para él. La coloqué en el balcón, junto a una vela encendida. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y en el reflejo del cristal juraría haber visto su silueta, difusa, sonriéndome. No me asusté. Sonreí también. Descansa, amor, susurré. Yo ya lo estoy haciendo. Me recosté en la cama, sin apagar la luz del pasillo. El sonido de la lluvia se convirtió en un arrullo. Cerré los ojos con una sensación distinta, no de pérdida, sino de compañía. Y comprendí que, al final, el amor verdadero no muere, solo cambia de lugar. La mañana llegó envuelta en un gris suave. La lluvia caía con ritmo constante, golpeando los ventanales del salón principal como si quisiera borrar todo lo que había ocurrido. Me quedé mirando las gotas deslizarse por el cristal, una tras otra, formando caminos torcidos. Era hipnótico. En ese vaivén de agua y luz encontré una especie de paz que no conocía. Por primera vez en mucho tiempo, el ruido de la tormenta no me asustaba. Me calmaba. Encendí la chimenea y el fuego crepitó con ese sonido acogedor que llena el alma. La casa, tan grande y silenciosa, parecía respirar conmigo. Preparé café y me envolví en una manta de lana, sentándome frente a la ventana. Afuera, el jardín brillaba con un tono verde intenso, lavado por la lluvia. Las flores parecían renacer, como si todo el dolor que había caído sobre esta tierra finalmente hubiera sido arrastrado. Mientras bebía, recordé los últimos meses como quien hojea un álbum de fotografías. Cada escena tenía su propio peso: el funeral, el veneno, las miradas, la traición. Todo tan nítido, tan cruel. Pero también pensé en lo que vino después: la justicia, el silencio, la redención. En la vida, nada duele para siempre, solo hay dolores que tardan en transformarse. Cerré los ojos y dejé que ese pensamiento me envolviera como una manta cálida. El mayordomo entró en silencio, con la discreción de siempre. «¿Desea algo más, señor Allende?» Negué con la cabeza. «Solo café», respondí. Antes de irse, me dejó una carta sobre la mesa. El sobre era beige, sin remitente. Mi cuerpo se tensó por un segundo, pero la abrí. Dentro, una hoja sencilla, escrita con letra clara: «A veces, el perdón no es para los demás. Es para que uno vuelva a mirar por la ventana sin miedo». No decía quién la enviaba, pero no importaba. Era justo lo que necesitaba leer. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé mirando el fuego. Pensé en Ernesto, en lo que habría dicho al verme así, tranquila, sin furia. Quizás habría sonreído con ese gesto suyo, entre orgullo y ternura. «Lo lograste, Mercedes», me habría dicho. Y sí, lo logré. Sobreviví a la mentira, al odio y a mí misma. Aprendí a dejar de pelear con los fantasmas, porque algunos solo quieren ser reconocidos antes de irse. A media tarde, la tormenta comenzó a ceder. Las nubes se abrieron y un rayo de luz se coló por el ventanal, reflejándose en el piso de mármol. El brillo me cegó por un instante. Tomé una copa y la llené con un poco de vino blanco. La levanté hacia la ventana, como un brindis. «Por lo que se fue, y por lo que quedó», dije en voz baja. En el cristal, el reflejo del vino parecía oro líquido. Fue un gesto pequeño, pero tenía el peso de una despedida. Decidí caminar por el jardín. La tierra aún estaba húmeda, las hojas relucían bajo la luz recién nacida. Cada paso dejaba una huella leve que el agua pronto borraba. Así debe ser, pensé. Nada debería quedarse para siempre. Toqué las flores, respiré profundo y sentí que cada rincón de la casa y del jardín había cambiado. No por el tiempo, sino por la verdad. De regreso, encontré al abogado esperándome en el vestíbulo. «Traigo los documentos finales»,
dijo con tono amable. Firmé sin leer. Ya no me importaban los números ni las cuentas. Todo lo que alguna vez me hizo sentir poderosa ahora me parecía insignificante. El verdadero poder, lo entendí tarde, es la paz. Esa que nadie te puede robar, ni comprar. Al caer la noche, subí a mi habitación y abrí las cortinas. La ciudad brillaba a lo lejos, y el cielo estaba despejado. La lluvia había limpiado todo, incluso mi alma. En el reflejo del cristal vi una mujer distinta. No era la viuda de los millones, ni la víctima del escándalo. Era yo. Mercedes Allende. Simplemente eso. Me quedé mirando la ventana hasta que las luces de la ciudad se mezclaron con las estrellas. Y comprendí que, a veces, la vida necesita una tormenta para mostrarnos qué cosas valen la pena seguir mirando cuando todo se aclara. Esa noche, el silencio tenía un sonido distinto. No era vacío ni soledad, era paz. Caminé por la casa apagando las luces una por una, como si cada interruptor cerrara una herida. En el comedor, el reflejo de la luna caía sobre la mesa de mármol, la misma donde empezó todo. Las copas aún estaban allí, limpias, brillando bajo la penumbra. Me acerqué y toqué el cristal con la punta de los dedos. Estaba frío. Una sensación de respeto me recorrió el cuerpo. Era el altar de mi historia. Fui hasta la bodega y elegí una botella de vino tinto. No la más cara, ni la más antigua, sino la misma marca que sirvieron en el funeral de Ernesto. Al destaparla, el olor me llevó de vuelta a ese día. Cerré los ojos, respiré hondo y exhalé despacio. El pasado ya no me dolía, solo me pertenecía. Vertí el vino en una copa y caminé hacia el balcón. La noche estaba despejada, y el aire, tibio. La ciudad dormía, ajena a mi ceremonia silenciosa. Me senté en la silla donde solía leer las cartas de Ernesto. Frente a mí, el horizonte se extendía, lleno de luces titilantes. Cada una de esas luces era una historia ajena, una vida que seguía su curso sin saber que, en ese instante, una mujer estaba cerrando un ciclo. Levanté la copa, miré el reflejo del vino bajo la luna y sonreí. Por lo que perdí, y por lo que sobrevivió, murmuré. El primer sorbo supo a despedida, el segundo, a libertad. Apoyé la copa sobre la baranda y miré mis manos. Las mismas que firmaron contratos, que acariciaron a un hijo, que temblaron frente al miedo. Ahora estaban quietas. No necesitaban aferrarse a nada. Había aprendido a soltar. A dejar que la vida fluyera sin exigirle explicaciones. Ya no quiero controlar nada, dije en voz baja. Solo quiero estar. Y en ese instante lo estuve, completamente presente, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. El viento movió las cortinas del interior y el aroma del jazmín llegó desde el jardín. Recordé las primeras noches con Ernesto, cuando planeábamos viajes, cenas, proyectos. Nunca imaginamos que el final sería así, sin promesas, sin drama, solo silencio. Me quedé mirando la copa y pensé que, quizás, el amor verdadero no necesita continuar para permanecer. Se queda en los lugares donde uno fue feliz, en las cosas simples. Una copa, una risa, una mirada. En la mesa del balcón había una caja pequeña. Dentro, la pluma que usé para firmar todos los documentos del caso y una nota del abogado. Todo está cerrado, señor Allende. Gracias por su fortaleza. Cerré la caja sin leer más. La fortaleza no fue una elección. Fue el único camino posible. No se trata de ser fuerte, se trata de no tener alternativa. Y esa verdad, aunque amarga, me dio paz. Tomé la copa otra vez y la vacié lentamente sobre la tierra del jardín. El vino cayó como sangre antigua sobre las raíces de las rosas. Que todo lo que dolió se convierta en vida, susurré. Era un gesto simbólico, casi un ritual. Miré las gotas desaparecer entre la tierra húmeda y supe que esa sería la última vez que el pasado tendría un lugar en mi mesa. Entré al salón, apagué la chimenea y cerré las cortinas. Las sombras cubrieron los cuadros, los muebles, los retratos. En el reflejo del cristal de una vitrina, vi mi silueta pasar, serena, casi irreconocible. No había tristeza en mí, solo gratitud. Cada herida me había devuelto un pedazo de identidad. La mujer que temblaba de miedo ya no existía. En su lugar,
quedaba alguien que sabía cuánto valía el silencio. Subí las escaleras despacio, con el corazón liviano. En la habitación, la cama estaba impecable, las sábanas suaves, la lámpara encendida. Antes de apagarla, volví la vista hacia la copa vacía sobre la mesita. Sonreí. Por ti, Ernesto. Y por mí, sobre todo por mí. Apagué la luz. El viento siguió soplando afuera, moviendo las flores recién florecidas. La noche guardó mi brindis, como una promesa cumplida. Y así, con la última copa, cerré la historia que tanto me dolió vivir y tanto me enseñó a existir. El amanecer llegó sin avisar, cubriendo el cielo de un rosa suave. Desde mi ventana, el jardín parecía otro. Las rosas blancas, las mismas que decoraron el ataúd de Ernesto, se habían abierto durante la noche. Era como si la tierra también hubiera decidido perdonar. Abrí las cortinas y dejé que la luz entrara sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no había fantasmas en la casa, ni en mí. Solo la claridad de un día nuevo, limpio y sereno. Bajé al jardín descalza, con la bata de lino flotando al viento. El aire olía a hojas frescas y a lluvia vieja. Toqué las flores con las manos y sentí la vida latir bajo la piel. Volvimos a florecer, murmuré. No era una metáfora. Era una certeza. Cada pétalo, cada gota de rocío, parecía celebrar mi sobrevivencia. La belleza había regresado sin pedir permiso. Y entendí que el lujo verdadero no estaba en los objetos, sino en este instante, el de volver a empezar sin miedo. Entré a la cocina y preparé café. El aroma llenó la casa, mezclándose con el sonido de los pájaros que volvían al jardín. Encendí la radio. Una canción antigua comenzó a sonar, un bolero suave, la misma melodía que Ernesto solía tararear en los viajes largos. Sonreí. No con tristeza, sino con gratitud. A veces la memoria no duele, solo acompaña. Me serví el café en una taza de porcelana y lo bebí frente a la ventana abierta. La vida, pensé, puede ser tan simple cuando ya no la peleas. Fui al estudio. Sobre el escritorio estaban los últimos documentos firmados, la caja con la pluma y la cámara apagada. Me senté en la silla de Ernesto y abrí un cuaderno nuevo. En la primera página escribí con letra firme: esta historia no terminó en una traición, sino en un despertar. Cerré el cuaderno y lo dejé a un lado. Ya no necesitaba contar lo que pasó. Ahora quería escribir lo que sería. Llamé al abogado. Quiero vender la casa, le dije. Hubo silencio al otro lado. ¿Está segura, señora Allende? Más que nunca. Las paredes guardan recuerdos, pero también pesos. Quiero mudarme al mar, ver horizontes abiertos. Él prometió encargarse de todo. Colgué y me quedé en silencio, mirando alrededor. Cada rincón tenía una historia, pero ninguna me retenía ya. Soltar también es una forma de amor. Pasé el resto del día guardando objetos en cajas. Dejé solo lo esencial, algunas fotos, cartas y un vestido que Ernesto adoraba. Todo lo demás, donado. Cada cosa que salía por la puerta me hacía sentir más ligera. Al final, solo quedó el eco de mis pasos y el olor del jazmín que entraba por las ventanas. El lujo desaparecía, pero en su lugar crecía algo más valioso: la libertad. Por la tarde, salí al jardín una última vez. Me senté junto a la fuente y cerré los ojos. El agua corría con un murmullo suave. Recordé las palabras que Ernesto me dijo la última noche que cenamos juntos: cuando ya no tengas miedo de quedarte sola, habrás ganado. Abrí los ojos y sonreí. Ganamos, Ernesto, susurré. El viento movió las ramas como si respondiera. El sol comenzó a caer, pintando de oro las paredes blancas. La mansión, esa fortaleza que fue cárcel y refugio, se veía distinta bajo esa luz. Tomé una copa limpia, la llené con vino blanco y la levanté hacia el cielo. Por ti, por mí y por lo que viene. El líquido reflejaba el atardecer como si el sol mismo me brindara. Bebí despacio, dejando que el sabor me llenara el alma. Guardé la copa, cerré las puertas y caminé hacia el portón principal. El chofer me esperaba, las maletas en el auto. Me giré una última vez para mirar la casa. No sentí nostalgia, sino gratitud.
Cada herida que viví dentro de esas paredes me trajo hasta aquí. Subí al auto, bajé la ventanilla y dejé que el viento me despeinara. El camino hacia el mar estaba despejado. Mientras el auto avanzaba, el horizonte se abría ante mí. El cielo, el mar y la carretera parecían uno solo. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire sabía a sal, a promesa, a renacer. Y así, con el corazón en calma, entendí lo que Ernesto siempre quiso decirme, que la verdadera herencia no está en los millones que dejamos, sino en la paz que somos capaces de encontrar después de perderlo todo. ¿Y tú? Si alguna vez te traicionaron, te hicieron sentir invisible o intentaron borrarte de tu propia historia, ¿serías capaz de mirarte al espejo y reconocer que sigues de pie? Y si hoy estás pasando por algo parecido, si te duele la soledad, si alguien te traicionó después de años de entrega, si la vida te quitó más de lo que dio, por favor, escucha esto, no estás sola. Tú eres como Mercedes, fuerte, silenciosa, digna. Has sobrevivido a tormentas que otros no soportarían ni un día. Has amado sin medida, has cuidado sin ser vista, y has guardado lágrimas que nadie te ayudó a secar. A ti, que diste tu juventud, tu tiempo, tus fuerzas por los demás, y que a veces sientes que nadie lo notó, quiero decirte algo desde el corazón: tu valor no depende del agradecimiento de nadie. Eres raíz, historia y refugio. No importa cuántas veces te hayan herido, la vida siempre encuentra la manera de florecer otra vez, incluso entre las ruinas. Cuando aprendas a mirar tu reflejo con ternura, sin juicios, descubrirás que sigues siendo esa mujer capaz de reconstruirse desde las cenizas. Que la soledad no es castigo, sino territorio de renacimiento. Y que la paz, esa que tanto buscabas, siempre estuvo esperándote dentro de ti. Así que, si hoy te duele, respira. Y recuerda, no todo lo que se rompe muere. A veces, solo se transforma en fuerza. Tu dignidad es tu herencia, tu serenidad, tu venganza más elegante. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. Aquí seguiremos contando historias que te abracen el alma, porque aún hay muchas mujeres, como tú, aprendiendo a florecer después del dolor. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no imaginas lo que sucedió cuando una madre, al limpiar el cuarto de su nuera, encontró una carta escrita ayer por su hijo, muerto hace 8 años. No gritó, no huyó, pero lo que descubrió después cambió todo lo que creía sobre el amor y la despedida. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Fui a arreglar el cuarto de mi nuera, y debajo de la cama encontré una carta escrita ayer por mi hijo muerto hace 8 años. Porque lo que esa carta decía, te dejará sin aliento. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.